bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Dayspring Christian University. Continuamos con nuestra siguiente parte. Estaremos cubriendo la iglesia medieval. Continuamos con la iglesia medieval, el progreso del poder papal. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291. Está el número en pantalla. O también al www.dayspringchristianuniversity.com. Continuamos con la iglesia medieval. Nos dimos cuenta en la iglesia anterior, que viene siendo la iglesia imperial, que el imperio sufre conquistas. Dijimos anteriormente, el imperio sufría por caídas, los hunos, los visigodos, los vándalos, los burgundos, los francos, los sajones, los anglos, los germanos. Conquistas a derecha e izquierda, a siniestra, por todos lados le surgen conquistas al imperio, el cual lo debilita. Las batallas al fin de la era imperial debilitan al Estado, al imperio. El Estado, por consecuente, ocupa asesoría, ocupa consejo, necesita refugiarse en alguien que le preste atención para poder resolver el dilema de las guerras que pasaron, de las debilidades que ahora tenían por haber sido atacados, y se refugian en la iglesia. Muy bien. Simultáneamente se está observando una iglesia muy humanitaria, una iglesia que protegía a los débiles, una iglesia que presentaba derechos humanos. La iglesia occidental o latina, sede en Roma, tenía sin poder político. El Papa afirmaba ser el obispo universal y cabeza de la iglesia. Ahora afirma ser gobernador sobre las naciones, los reyes y emperadores. ¿Por qué la iglesia está sacando títulos tan eminentes, tan grandes? Porque el imperio lo coloca en esa posición a través de ir a consultar con la iglesia cómo resolver sus dilemas. Tenemos algo que se llama Gregorio I, el Gregorio el Grande, es donde empieza esta era gregoriana. ¿Okay? Entonces tenemos aquí esta era gregoriana, desarrolla ciertas doctrinas de la iglesia romana, la adoración a las imágenes, después tenemos el purgatorio, después tenemos que era el defensor de la vida monástica, la transubstanciación. Se cree en ese concepto. Gregorio I fue el que creó eso. Estos puntos que acabo de mencionar: la adoración a las imágenes, el purgatorio, defensor de la vida monástica, la transubstanciación, que es que en la misa o en la comunión el pan y el vino se transforman milagrosamente en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Se cree en ese concepto en ese entonces. Gregorio I fue el que lo diseñó. Pero ¿por qué la gente obedece y quiere tanto a la nueva orden de la iglesia? La orden religiosa controlaba toda justicia, reprimían toda tiranía e injusticias, protegían a los débiles, demandaban los derechos humanos del pueblo. De esta manera la iglesia comenzó a tomar control de las finanzas del Estado. Al tomar este poder, obvio, no lo iban a soltar, ¿verdad? La iglesia, en medio del poderío que está adquiriendo, se empieza a corromper. No solamente por conseguir más dinero. La venta de los documentos que se estaban viviendo, la simonía, no era necesariamente por finanzas, sino era más bien por poder. Entonces empiezan lo que viene siendo los fraudes píos. Empiezan los fraudes. La donación de Constantino, número 1, la autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio. Ahora, tenemos que conocer unos fundamentos antes de hablar de estos documentos. Su lenguaje no era el latín primitivo de los siglos I y II, sino el lenguaje de los siglos IX y X. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Los documentos que ellos crearon no concuerdaban en cuanto al lenguaje de cuando ellos dicen
que los documentos fueron escritos. ¿Ok? Es como George Washington escribiéndole una carta a George Bush. George Washington, que es el fundador del país, Estados Unidos, que le escriba una carta a George Bush, el presidente que salió. ¿Qué tan absurdo sería eso? La iglesia estaba diseñando documentos con un diferencial de 400 años. Esos son los fraudes píos. ¿Ok? Los títulos de la gente, títulos de los términos, las condiciones históricas, no eran los de ese imperio, sino los de la Edad Media. La traducción al latín no pudo haber sido hecho hasta el año 400 después de Cristo. Una carta que decía haber sido escrita por Víctor, obispo de Roma, 220, a Teófilo, obispo de Alejandría, quien vivió en el año 400 después de Cristo. Absurdo, ¿no? Este es el tipo de fraudes que estaba cometiendo la iglesia. Proclamó al obispo de Roma, proclamaba al obispo de Roma como gobernante aún sobre los emperadores. Profesaban ser decisiones adoptadas por los obispos primitivos de Roma. ¿Por qué la iglesia, por qué el Estado no repela? ¿Por qué no discuten estos argumentos? Están débiles, están propensos a recibir el consejo de la iglesia. La iglesia es quien los saca adelante. Ahora, la iglesia se toma la libertad de dar consejo al Estado porque el Estado lo necesita. Se habían debilitado después de todas las batallas al fin de la era imperial. La iglesia ayuda al imperio a ser decente. Es importante que ustedes conozcan ese concepto. En los palacios se persuadió a más de un gobernante a recibir de nuevo a su esposa repudiada injustamente. Tenía que llegar el sacerdote, el obispo, y resolver el dilema matrimonial de la trona o del trono o del imperio, porque estaban queriendo dejar a la esposa e irse con quien les gustara. Abiertamente hacían este tipo de indecencias. Al observar el tipo de decencia que ellos cómo se estaban comportando, la iglesia entraba y les decía: mira, hey, por lo menos pórtense bien públicamente. Lo que hacen ustedes en secreto, esto ya es negocio de ustedes y pueden mantenerlo en secreto, pero por favor aprendan a comportarse decentemente ante el pueblo. Entonces, este tipo de consejo era valioso para el Estado. Y por eso mismo se colocó a la iglesia en una posición tan eminente. Ahí arriba donde tenemos decretales pseudo-isidorianos o decretales pseudo-isidorianas, pongan nota ahí por favor. Eso viene del autor Isidoro Mercator. Isidoro Mercator era clérigo del siglo IX. Isidoro Mercator era clérigo del siglo IX. Su meta era defender la posición de los obispos. Su meta era defender la posición de los obispos. ¿Contra qué? Contra las autoridades, lo que se llamaba en aquel entonces las autoridades metropolitanas y seculares, que es la policía, el imperio, todos los que enforzaban ley de parte del imperio. ¿Okay? Autoridades metropolitanas y seculares creaban documentos falsos por supuestos escritores, emperadores o papas. Que cierto emperador dijo algo o que cierto papa había dicho algo. Preferiblemente la carta era de un papa, porque como tenía más peso en ese entonces y estaba de fama el ser líder religioso poderoso o eminente, entonces preferiblemente que la carta hubiese sido escrita por otro papa anterior. Luego de que escribían la carta, encontraban una manera como entrelazar esa carta anterior con los documentos actuales, los documentos de la Constitución que estaba escrita actualmente. Lo anterior que ellos se inventaban, encontraron una manera como a entrelazarlo con el documento actual
para lograr algún dominio que querían lograr. ¿Ok? O que el Estado ya no puede estar en la iglesia, o que la iglesia tiene derecho de cobrarle al Estado, o cualquier cosa que quieren resolver. Después, 7 Gregorios después, viene Hildebrando Aldobrandeschi. Hildebrando Aldobrandeschi viene siendo el Hildebrando, ese San Gregorio 7, que reta los ritos y las costumbres. Se tomó 7 Gregorios para que efectivamente alguien se diera cuenta que lo que la iglesia estaba haciendo no era correcto. Entonces, Hildebrando que ustedes ven ahí, ese es Hildebrando, ese es su nombre completo, Hildebrando Aldobrandeschi. Aldobrandeschi, S-C-H-I, Aldobrandeschi. Hildebrando, pues se conoce por Hildebrando. Hildebrando es lo mismo que Gregorio 7. ¿Saben cómo se escribe 7, verdad? Una B y luego 2 palitos. Ok. Gregorio 7 viene retando los ritos y las costumbres. Muy bien. Él quiebra la simonía. ¿Qué es eso? Compra de puestos. Levantó la moralidad, las normas más elevadas de moralidad, ¿okay? Que lo que estaban viviendo en ese entonces les ayuda a corregir la sociedad. Impulsó el celibato. ¿Qué significa eso? Podían casarse. Por eso hoy tenemos órdenes dentro del monacato divididas, que algunos se pueden casar, algunos no se pueden casar. Por estas órdenes que algunos creían que sí, algunos creían que no. ¿Ok? Levantó la moralidad, independencia del Estado, libertó a la iglesia de la dominación del Estado al poner fin al nombramiento de los papas y los obispos por reyes y emperadores. Se había hecho una mezcla de gente corriendo el Estado y la iglesia al mismo tiempo. Cortes eclesiásticas, cosas relacionadas de la iglesia, solo en cortes eclesiásticas. Cosas relacionadas con el Estado, solo en las cortes jurídicas. Prohibió el cetro y el anillo. ¿Qué es eso? El besar el anillo del Papa. Esta donación de Constantino, que se encuentra ahí, demostraba que Constantino, el primer emperador cristiano, que según había dado al obispo de Roma, Silvestre I, entre los años 314 a años 335, fue falso. Esto es falso, ¿eh? Ok, pero eso es lo que dice el documento. El documento le daba autoridad al obispo de Roma, autoridad suprema sobre todas las provincias europeas del imperio, y lo proclamaba a él como el obispo de Roma, como gobernante aún sobre los emperadores. Asombroso cómo se inventaron que Constantino le había pasado ese poder. ¿Cómo se le iba a pasar a alguien que vivió? Aquí estamos cerca de los años 1000. Y Constantino vivió ahí en los 300. Constantino en los 300 le pasó el poder a alguien que vivió en los 1000. Pero a la iglesia no se le retaba, porque era el consejo de la iglesia. Así que a la iglesia no se le retaba. Ok, así como corremos las iglesias algunos. Okay, bueno. La iglesia medieval, surgimiento del poder musulmán. Tenemos ciertos artículos de fe. Vamos a conocer la cultura musulmana un poquito, la religión musulmana. Islamismo significa sumisión. ¿Ok? Tenemos a Mahoma, quien es profeta y reformador entre el año 570 después de Cristo a 632 después de Cristo. Los artículos de fe principales del musulmanismo vienen siendo estos: un solo Dios, Alá. Ahora, Alá
Es la palabra de origen. En la palabra de origen común es la más similar a la del hebreo Elohim. ¿Ok? Alá. Todos los hechos buenos o malos Dios los ha preestablecido. Por eso ellos pueden hacer el tipo de atrocidades que hacen. Número 3, multitudes de ángeles buenos y malos. O sea, ángeles se relacionan con los hombres, tienen ese concepto. ¿Okay? Dios se revela en el Corán una serie de mensajes dados a Mahoma por medio del ángel Gabriel. Es lo que ellos creen. Profetas son Adán, Moisés, Jesús y Mahoma. Los profetas bíblicos antes de Mahoma son de ellos. Resurrección, existe final, juicio, cielo o infierno. En cada acto humano se lleva la voluntad de Dios. Entonces tenemos una evangelización. Francia le pelea y le ganan a Mahoma. Llega una conquista sobre todo Europa. Toman toda Europa. Solo hay una sola sección de Europa que no logran tomar. La área donde están escondidos la orden franciscana, que son los del monacato, que van y se encierran para poder vivir su vida monástica. Esa zona es la que no logran conquistar los musulmanes. Todo bajo conquista, no voluntad personal, así es como ellos evangelizan, ese es su estilo, lo hacen al estilo guerrero. Los lugares santos del cristianismo se convierten al islamismo, conquistan Palestina y Siria, Persia, India, Egipto, África, España, pero Francia no. Los cristianos son el blanco perfecto. Se admite que el islamismo era más fuerte que el cristianismo activo. Desafortunadamente eso está surgiendo hoy en día. Las atracciones del islamismo, o sea, los lados positivos de ellos, tienen una sencillez de doctrina. Número 2, creen en un solo Dios. 3, obediencia o sumisión total. No hay nada de teología misteriosa. Oposición a dioses de imágenes, total oposición. No dieron lugar a la Virgen María, aunque se les presentó. Meditación sacerdotal prohibida. No salvación por rito, sino por fe. Eso me gusta de la meditación sacerdotal prohibida. ¿Por qué? Porque a través de la meditación es como han surgido muchas posesiones de demonios dentro del cristianismo. Meditación trascendental, etcétera. Entonces el hecho de que han surgido meditaciones sacerdotales y han sido permitidas dentro del cristianismo ha dado a pie al poltergeísmo, a la clarividencia, a varias prácticas oscuras que el cristianismo tiene en riesgo. No salvación por ritos, sino por fe. Llevar la alma directamente a Dios. Abstinencia de bebidas alcohólicas, ellos no beben alcohol. Literatura, numeración arábiga, estrellas, cultura, civilización. Los errores o las desventajas del musulmanismo vienen siendo que su método misionero demostraba odio y no amor. Raptaban los niños para forzar la fe en ellos. Extremismos. Su concepto de Dios es del Antiguo Testamento. Para ellos nuestro Dios es un déspota, implacable y sin amor. Deja a Cristo completamente fuera de su sistema y lo contemplan como simplemente un profeta. Degradación de la mujer, son simples esclavas, juguetes del hombre. Nunca demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo en los imperios que fundaban. El método de evangelización del musulmanismo es lo que más se les ha criticado, ¿okay? Dado a que ellos lo hacen con la espada. El método del arma del cristianismo es el que es menos comprensible, dado a que el cristianismo conquista con amor y es una herramienta que nunca se ha logrado comprender. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Vámonos a la iglesia medieval. ¿Continuamos? La iglesia medieval es del Santo Imperio Romano, separación de la iglesia latina y griega. Diferencia entre los papas y patriarcas de las iglesias griegas y latinas. Se excomulgan el uno al otro. Ahora tenemos la iglesia griega y tenemos las iglesias latinas. Entre el año 1100 después de Cristo al año 1200, 100 años, las iglesias están separadas.
Tópicos para discutir de argumento en este entonces es la procedencia del Espíritu Santo. El latín está creyendo que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. El griego está creyendo que el Espíritu Santo viene solo del Padre. ¿Ok? Se está sufriendo en tópicos teológicos. La iglesia occidental se prohíbe el matrimonio. La iglesia griega, cada sacerdote debe de ser casado, aún en la actualidad. Ahora, al estar diciendo aquí la iglesia griega, ¿de quién estoy hablando? La iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, la cual no tiene santos dentro de sus templos. ¿Okay? Adoración a las imágenes en Roma. ¿Okay? Y las iglesias griegas solo tienen cuadros. Las más tradicionales y originales tendrían cuadros. Las más modernas ya no meten ni los cuadros a sus templos. ¿Okay? O a su diócesis. La hostia se está practicando en Roma y en Grecia se está practicando el pan común. Si pudiera yo darles una recomendación a ustedes para sus prácticas de su comunión en sus congregaciones, estoy hablando como si estuviera hablándole a un grupo de ministros en X localidad, no que estoy dentro de este templo, que estoy hablando para que ustedes hagan lo suyo. Si pudiera darles alguna recomendación para que cuando ustedes practiquen su comunión con sus congregaciones, les voy a dar esta recomendación. Utilicen pan verdadero. Quiebren su pan con las manos. ¿Okay? Tengan una práctica en donde practican la comunión con su liderazgo. Y que el liderazgo pueda practicar este rito, esta práctica, antes de compartirlo con sus congregaciones. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús. Porque el pan verdadero nos da esa naturaleza del pan. El pan nunca se corta con cuchillo. El cuchillo significa te estoy declarando muerte. El pan se corta con las manos. Existen iglesias donde el pan tostado, o sea, el baguette francés, le ponen el micrófono para que mientras se está partiendo, tiene la música en fondo y todo, y se está partiendo, se escucha el crujir del pan. Es un momento tan emotivo cuando eso sucede y pueden partir el pan. Eso se los doy yo como recomendación para que ustedes regresen a los orígenes. Sé que podemos ir modernizándonos y modernizando. Después vamos a terminar dándoles una pastilla de astronauta, ¿verdad? Pero sé que podemos ir modernizándonos más en la manera de hacerlo, pero también es hermoso practicar desde sus orígenes. ¿Cómo es que originalmente se haga esto? Utilicen pan, tuesten su pan sin levadura, el cual pueden conseguir en cualquier... Baby, ¿cuál es la tienda común que tiene el pan judío? El Rancho. Tom Thumb, sí, el Tom Thumb, T-O-M y luego T-H-U-M-B, Tom Thumb. Las tiendas Tom Thumb tienen una sección kosher, K-O-S-H-E-R. Okay, ahí pueden ir ustedes a comprar el pan judío, el cual se llama matzó o matzah, y pueden practicarlo. Pero mejor ustedes manden a una panadería a hacer un pan sin levadura, que le hagan un pan grandote, y así ustedes pueden celebrar su comunión con su liderazgo y con sus congregaciones. Repito, no impongo yo sobre las prácticas que ustedes lleven a cabo. Podemos seguir modernizándonos hasta el grado de darles pastillas de astronauta. Ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pero simplemente yo les recomiendo eso como una práctica para que ustedes den una exposición de cómo es el pan. ¿Amén? Bueno, adoración a las imágenes en Roma. Iglesia en Grecia solo utilizaba cuadros. La hostia en Roma, el pan común en la comunión griega. El ayuno el sábado en Roma. Y la iglesia griega nunca observaba el sábado. Después Roma lo cambió al viernes, el día de crucifixión de nuestro Señor. Vámonos a la era medieval. La era medieval
existen las cruzadas, peregrinaciones hasta la Tierra Santa, del año 1100 al año 1400. Estas peregrinaciones fueron las cruzadas se conocía por la cruz que traían los diferentes grupos que intentaron proteger a Jerusalén de conquista musulmana. Fueron 8 cruzadas por varios diferentes grupos. La razón por qué se les llamaba los cruzados es porque se atravesaban la cruz pintada en el, ¿cómo se dice gown en español? En su vestimenta, en su gabán, en su armadura. Si ellos cargaban, y todo era una cruz para ellos. ¿Okay? Su espada también hacían lo posible porque su espada pudiera también formar el emblema de la cruz. ¿Okay? Entonces la cruz significaba grandes cosas para ellos. A esto se les llamaba los cruzadas. Existen 8 peregrinaciones. La primera cruzada, después que fracasan 40,000, llegan 275,000 y recuperan la Tierra Santa. Muere Godofredo, el líder, y se pierde la Tierra Santa a manos musulmanes. Segunda cruzada. Las provincias cercanas están en peligro. Ahora, después de las cruzadas, el número 1, hay ciertas ventajas de las cruzadas. ¿Okay? Más adelante se las voy a explicar. Las provincias cercanas están en peligro de invasiones musulmanas. Francia y Alemania pelean. Los sarracenos, que es el nombre para los musulmanes, pongan esa nota por ahí, sarracenos, S-A-R-R-A-C-E-N-O-S. Los sarracenos, que son los musulmanes, son más fuertes y dominan a Jerusalén. Esto enoja a muchos europeos. Estamos en la segunda cruzada. Esto enoja a muchos europeos. Son más fuertes los sarracenos, aún más fuerte que Francia y Alemania. Esto nos lleva a la tercera cruzada. La tercera cruzada se les une Inglaterra. Ahora tenemos Alemania, Francia e Inglaterra se unen para recuperar a Israel, para recuperar a Jerusalén, disculpen. Uno se ahoga y los dos no pueden. Entonces se llega a un tratado. Los peregrinos cristianos obtienen el derecho de visitar el Santo Sepulcro sin ser molestados, lo cual fue una falsedad de parte de los musulmanes. Los musulmanes sí los mataban en camino, a las mujeres y a los niños cuando los veían vulnerables. Cuarta cruzada, un fracaso total. Los cruzados guerreros guerrean con Constantinopla, capturaron y saquearon y reinaron. Ahora queda Constantinopla tan débil que es el blanco perfecto de los turcos. ¿Ok? Los otros cruzados que quedan vivos andan perdidos. Andan perdidos, no saben por dónde tienen que ir o para dónde ir a guerrear. Quinta cruzada. Es el tipo de armamento y es el tipo de guerras que se llevaban a cabo en ese entonces. Jerusalén y Hungría, los monarcas atacan sin resultados. Los sarracenos, ¿quiénes son esos? Los musulmanes. Los sarracenos ahora tienen el poder, tienen poder en Egipto y Siria. Sexta cruzada. Federico el segundo, emperador excomulgado, intenta y sigue un tratado. Jerusalén, Jaffa, Belén, Nazaret a los cristianos. Intenta un tratado. Por el disgusto entre el Papa y el emperador, los musulmanes conquistan a Jerusalén y lo dominan. Séptima cruzada, San Luis de Francia. Intenta de invadir por Egipto. Al principio con éxito, hasta que lo arrestan. Lo rescatan y por un gran precio se fue a Palestina. Muere su madre y mejor se regresa a Francia. Esta oportunidad, en la séptima cruzada, cuando se regresa a Francia, porque su madre está enferma, esa era la oportunidad de haber saqueado a los musulmanes. En este momento, la séptima cruzada,
Era la oportunidad para haberlos vencido. Es cuando los musulmanes están más débiles en esta séptima cruzada. Octava cruzada, Luis IX de Francia y Eduardo I de Inglaterra intentan entrar por África. Luis muere y Eduardo regresa a Inglaterra, la última cruzada y fracaso total. Esta es gente que no es de Jerusalén, no es de la ciudad, pero ayudan a Jerusalén para que los musulmanes no la tomen. Después les explico esto. Vamos a hablar de las ventajas de las cruzadas. Después de las cruzadas, el gobierno turco protegía a los peregrinos y las persecuciones cesan. Jerusalén, Belén y Nazaret aumentaron en riquezas por peregrinos visitantes. Durante las cruzadas, agresiones musulmanas en Europa se reprimieron. La experiencia de estas cruzadas despertó a Europa al peligro del islamismo. Los españoles expulsaron al islamismo de su país. Mejor conocimiento de las naciones, gobernantes, intereses comunes, concretaron las alianzas entre los cristianos, para que no pudieran correr el riesgo de que puedan ser tomados por los musulmanes. Las cruzadas dieron un gran impulso al comercio, armas, provisiones, barcos, industria, joyas, sedas, etcétera. Sabemos muy bien que la guerra lo que crea es empleo. Eso lo sabemos a través del capitalismo aquí en los Estados Unidos, que crea empleo. Surgió la clase media. ¿Por qué surge la clase media a través de la fabricación? Porque se necesitan los trabajadores. Entonces surgió la clase media, progresaron y los señores de los castillos pierden el poder sobre la gente común. Poder eclesiástico crece. ¿Por qué crece el poder eclesiástico? Porque invocaban las guerras, mostrando poder sobre príncipes y naciones. Recogían dinero de las cruzadas, compraban tierras, posesiones fuertes en Europa. Ese mismo poder y riqueza fomentó una arrogante ambición entre los clérigos y despertó el descontento, y así comenzó cercano un levantamiento contra la Iglesia católico romana en la Reforma. Continuamos. Desarrollo del monacato. El arte y la literatura medieval. Monjes y monjas aumentan como resultados buenos y malos. Tenemos aquí dos diferentes órdenes, exactamente. Tenemos la orden de los franciscanos, traído por Francisco de Asís, año 1209. Tenemos la orden de los dominicos, Santo Domingo, 1215. ¿Ok? Ahora pongan estas notas ahí, por favor. La orden franciscana, que es una de las más grandes, todavía sigue en existencia, se divide en tres diferentes partes. Franciscanos conventuales, son grupos de 5,000 frailes a la vez. Franciscanos conventuales, como convento, conventuales. Franciscanos observantes. Los franciscanos observantes son los que observan el rito, son los que se aseguran que se mantenga vivo, la observación de las cuestiones religiosas. ¿Okay? Y los franciscanos capuchinos, que es exactamente de donde sacamos ese nombre para el café. Exactamente, que los franciscanos capuchinos. ¿Has escuchado tú que los monjes son los mejores para crear cerveza? Ellos la diseñaron, ¿verdad? En los conventos, los vinos y las cervezas son los mejores para hacer. Pues ellos son los más liberales, son los que se involucran con el pueblo.
son los que se establecen en medio de las ciudades. Son los que toman café, pueden tomar cafeína, etcétera. Esos son los franciscanos capuchinos. De Italia se esparce por toda Europa. Es la orden más numerosa de monjes. A estos les cae una plaga que se llama la peste negra. Una plaga por toda Europa que mata a 1/3 del continente. Del continente. Asombroso, ¿no? Es una plaga la peste negra era una plaga a través de pulgas. Fleas. Se pegaban entre la tela. Así que lo que empezaron a hacer en Europa es no recibir a ninguna persona que llegara con telas o que llegara con ropas, porque se creía que iba a traerles más de la peste negra, ya la tenían ahí adentro. Eso es así, esa era la peste negra, solamente se ha dado una sola vez. Se dio un brote muy leve en África, pero no tan fuerte como se dio aquí en este entonces. Recibe la orden franciscana, la peste negra, una plaga por toda Europa, lo cual los debilita. 124,000 monjes mueren mientras daban ayuda a moribundos y a enfermos. Por su color de su hábito se les llama los frailes grises. Los otros, los dominicos, se les llama los frailes negros. Tanto dominicos de España se esparcen a toda Europa. Estos son predicadores activos, salían a fortalecer la fe de los cristianos. Evangelizan fuertemente estos, los dominicos. Estos sí salen a evangelizar. Okay, se oponían a los herejes, luego los persiguieron. ¿Qué son los herejes? ¿Quién sabe? Partido Revolución. Sigue con los partidos. Cualquiera que sostuviera alguna dogma o opinión fuera de la ortodoxia de la iglesia. Esa es una herejía. Quien sea que diga cualquier cosa en contra de la ortodoxia, del dogma o de la opinión de la ortodoxia, o definitivamente Martín Lutero. Aunque Martín Lutero es un producto de lo que se fue investigando en la Edad Media. No cae la reforma de buenas a primeras y pum, de repente se hizo la reforma. No, la reforma es un producto de todo lo que se fue recopilando, ¿okay?, por otros frailes que ya alguien tuvo el valor de exponer. Amén. Bueno, entonces herejes entran en persecución en contra de los herejes. Los mismos orden de los dominicos lo hacen, pero era porque estaban atacando lo que estaban atacando, lo que los dominicos están queriendo de propagar. ¿Qué están queriendo propagar? ¿Qué es lo que están queriendo predicar? Los dominicos son los sufridos. Se les conoce como frailes mendicantes. ¿Sí ven el término ahí arriba? También otro término para frailes mendicantes, si quieren ponerlo por ahí, es frailes mercedarios. Mercedarios. No mercenarios, no. Merced, como lo que usted me quiera dar su merced. ¿Me entiendes? Eso, por mercedarios. Sí, merced, exactamente. Mercedarios, o sea, pedigüeños. En Centroamérica dicen pedigüeños, en México le llamamos pediches. ¿Ok? Sí, entonces eso es lo que ellos están queriendo propagar. Sufrimiento. Hacerse los sufridos para colectar dinero. Cuando cae la reforma, aquí unos años después, esa era una de las tesis de la reforma. Oigan, ¿cómo? Ya párenle a tanta pedidera. ¿Me entienden? Entonces tenemos los frailes mendicantes. Las dos órdenes se sostienen de limosnas que recogían de puerta en puerta. También existían órdenes para las mujeres. Las hermanas Clarisas pobres era el nombre de ellas. Existían las hermanas Clarisas pobres por
fundada por Santa Clara de Asís y las hermanas Clarisas Capuchinas. Y también dedicarse a lo mismo, tocar puerta por puerta y recolectando frailes mendicantes o frailes mercedarios. ¿Ok? Esa pedida de fondos se convirtió efectivamente, como les dije, en un punto de ataque de parte de los reformadores. El hecho que anduvieron pidiendo este tipo de dinero, de fondos, para bien y para mal. Vamos a ver los beneficios y vamos a ver las desventajas de estos grupos monásticos. Para bien, los monasterios daban hospitalidad a viajeros, enfermos y pobres. El monasterio entonces servía como un hotel. En España todavía es así. Trabajé en España por 7 años. Anduve back and forth trabajando en lo que Dios me tenía haciendo en aquel entonces. Y trabajaba, quedarme en un monasterio era una de las alternativas. Pero como era cristiano, bueno, era medio cristiana, que la mera verdad, era medio cristiana. Yo prefería quedarme mejor en los dormitorios de la universidad, porque en España te puedes hospedar gratis. En los dormitorios de la universidad, por casi pagas nada, $6-7. Te quedas en el dormitorio de la universidad o te vas a los monasterios y ahí sí te quedas completamente gratis. Hasta te dan la comida. Pero no me sentía muy bien en un monasterio. Se me hacía como que iba a salir a una señora de la cortina a jalarme el pie a medianoche. O sea, es medio rara la cosa ahí. Se siente medio rara la cosa. Así que nunca me quedé en un monasterio. Pero sí es algo que todavía se practica en España. Okay. Durante las guerras, los monasterios eran los únicos centros de paz y quietud. ¿Okay? Es algo para bien. Durante las guerras, los monasterios, el único centro de paz y de quietud. Número 3, hospicio, monasterio y convento y refugio para la protección de los indefensos, mujeres y niños. Agua, construcción de caminos, cultivos de tierra. Ellos son los que se encargan de estas cuestiones. Bibliotecas, preservan obras clásicas y cristianas. Ahora, quiero decir esto. En las bibliotecas, es importante saber esto. ¿Ok? Vamos a regresar un poco para atrás, donde decía que, número 4, agua, construcción de caminos, cultivos de tierras. Los monjes se dedicaron al saneamiento y secado de pantanos. ¿Ok? Secado de pantanos. Hacían canales de agua, construcción de caminos y tenían se le llama agricultura, ¿verdad? La agricultura más inteligente de todo el planeta. Los monjes tenían el tiempo para poder pensar en todas estas cosas. Número 5 dice bibliotecas, preservaban obras literarias clásicas y cristianas. Sin los escritos históricos de ellos, la Edad Media hubiera sido en verdad un vacío. Por causa de ellos es que se causa un gran despertar en la literatura, comedia, religión, poesía. Así que sí proveyeron ellos bastante para la sociedad. Número 6, establecimiento de universidades y escuelas. Eran los únicos maestros en las universidades, en las primarias, el establecimiento de universidades pequeñitas y casi no reconocidas, como la Universidad de París, la Universidad de Oxford, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Bolonia. Nada más es así. La Universidad de Bolonia, sur de Francia, es reconocida como superior a la mayoría de las universidades teológicas alrededor del globo. Okay. La Universidad Teológica de Harvard es la única que parece tener una biblioteca que se parezca a esta de Bolonia, pero la de Bolonia es una universidad teológica más potente realmente. Está Keller en California, está Dallas Theological Seminary, que también tiene una gran eminencia, que está aquí en Dallas, el Teológico Seminario de Dallas, pero Bolonia se dice tener lo más a su disposición históricamente para poder educar bien a sus alumnos. O sea, son los que están más recopilados de información para poder suplir la teología a los alumnos. La Universidad de Bolonia en Francia. ¿No tiene costo? ¿No tiene costo? ¿Es gratis? ¿Sí? Ok. ¿Dónde estamos?
En la expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. Salían a predicar sin temores porque conocían su integridad y conocían su vida santa. El evangelizar solo debe salir. A evangelizar solo deben salir los seguros de sí mismos. Vuelvo a repetir una vez más. La expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros. Salían a predicar sin temores porque conocían su integridad y conocían la vida santa que vivían. Y esto agrego yo, a evangelizar solo deben salir los seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque es donde más va a existir persecución. Porque es donde más ha existido persecución. ¿Ok? Solo una persona segura de sí mismo sería la calificada para salir a evangelizar. Número 8. 1298 existe un despertamiento del arte seguido por grandes pintores, escultores, arquitectos para la iglesia. El más grande de todos viene siendo el número 8. Es muy importante la contribución que hizo el monacato para el arte. Usaron sus artes para el servicio de la iglesia, música. Aunque ahora se encuentran sus artes en galerías y en exhibiciones, ¿ok?, se hallaban al principio en iglesias y en monasterios. Así que el despertamiento de lo que es el renacimiento, ¿ok?, the Renaissance, el renacimiento, era algo que la iglesia, que los monasterios contribuyeron para que pudiera existir este despertamiento. Amén. Regresamos después de un receso para cubrir el mal del desarrollo del monacato. Mis amados hermanos, regresamos en unos segunditos. Soy el doctor Adrián Nájera, de la Universidad Dayspring Christian University. Pueden comunicarse con nosotros al 469-628-9291 o también en la página tienen ustedes en el sitio web www.dayspringchristianuniversity.com. Dios los bendiga. Regresamos en unos segunditos.